Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este cuarto módulo, al elemento número 4 de presentar los resultados de evaluación de la competencia del candidato. Para poder nosotros hacer este elemento número 4 necesitamos la cédula de evaluación que esté bien requisitada, como previamente se los comenté en el módulo o en el video anterior, donde debe contener la información del candidato, debe tener sus datos generales, la fecha debe coincidir con el plan de evaluación, tiene que indicar pues cuáles fueron sus mejores prácticas, tiene que indicar cuáles son las áreas de oportunidad y indicar cuáles son los reactivos o criterios que no se cumplieron, con códigos y la descripción correspondiente de cada uno señalando el por qué sí se cumplió o por qué no se cumplió, dependiendo de si es una mejor práctica, si es un área de oportunidad o si es un criterio que no se haya cumplido. Em, ¿Qué recomendaciones nosotros le damos de las mejores prácticas? Eh, a lo mejor también incluir qué estándar de competencia nosotros sugerimos que el candidato se siga fortaleciendo. Y obviamente, pues también tiene que tener el juicio de competencia, ya sea competente o todavía no competente. Y hay que tener el nombre completo del evaluador y del candidato, así como la firma de ambos candidatos, pero ese es al momento que nosotros ya emitimos el juicio de competencia. Ahorita de manera general, la cédula de evaluación tendría que tener todos esos requisitos y cuando ya el candidato asiste a esa reunión con nosotros y nosotros le indicamos todos esos elementos y está de acuerdo, él puede firmar. Eh, Al momento de que nosotros, como les comentaba, ya tenemos esa cédula de evaluación, el candidato asiste en la hora, el día y el lugar señalado en el plan de evaluación de que le vamos a comentar cuál es el resultado, nosotros tenemos que decirlo de esta manera. Para que ustedes puedan ser evaluados en este estándar de competencia, tenemos que hacer estos dos escenarios. Uno es cuando el candidato resulta competente y el otro escenario es cuando el candidato resulta todavía no competente. Es similar algunos criterios, pero obviamente pues cambia el juicio emisión del juicio de evaluación. ¿Cómo lo vamos a comunicar al candidato? Uno de ellos es evitar en todo momento expresiones de índole personal, subjetivas, ajenas al proceso de evaluación. Es decir, nos vamos a limitar a única y exclusivamente decir lo que marca el estándar de competencia. Nosotros no podemos emitir un juicio o darle un punto de vista de algo que no marque el instrumento de evaluación o nuestra cédula de evaluación, porque hay ocasiones en que el candidato, cuando el resultado es todavía no competente, es normal que se frustre o que se enoje o que se muestre decepcionado, incluso piense que nosotros como evaluadores no lo evaluamos de la mejor manera. Entonces, si nosotros le damos una respuesta subjetiva que no tiene nada que ver con los criterios de evaluación, el candidato puede decir que nosotros fuimos los que lo evaluamos mal, ¿no? Entonces hay que evitar en todo momento ese tipo de expresiones. Verificar con el candidato que sus datos generales que aparecen en la cédula de evaluación sean los correctos. Mencionar pues todos los criterios, cuáles fueron sus mejores prácticas identificadas y comunicarle o incentivarlo a que las conserve o pues que continúe con esas buenas prácticas, explicándole cuáles son las áreas de oportunidad en las cuales el candidato podría mejorar y cuál es la relevancia de atender esas áreas de oportunidad, mencionar cuáles son los criterios que no se cumplieron y por qué no se cumplieron. Creo que este es el punto medular para hacer consciente al candidato de que si resulta competente o todavía no competente, hay criterios que no se cumplieron y que son importantes hacerle ver o recordarle en qué momento fue y por qué le pusimos que no se cumplieron.
proporcionarle sugerencias para que continúe con la evaluación y certificación de competencias de otros estándares de competencia afines al que fue evaluado, informarle el juicio de competencia. Aquí lo que podemos hacer es sustentar nuestro juicio de competencia con los puntos relativos, que fue la suma que hicimos en el elemento anterior, y qué criterios fueron los que cumplió más el candidato. Hay que mencionarle cómo va su proceso de evaluación, la documentación y las evidencias que le otorgaron ese juicio de competencia. Y bueno, también indicarle que ese portafolio de evidencias, el cual nosotros formamos con toda la documentación, será sometido a un grupo de dictamen para determinar su procedencia o no procedencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo vamos a ver un poquito más a detalle en el elemento número 5, pero cuando ustedes terminan un proceso de evaluación, tienen 5 días para enviar al área administrativa el portafolio de evidencias. Entonces, ese portafolio de evidencias debe tener toda la documentación, la ficha de registro, el diagnóstico que se hizo previamente, INE, CUR, comprobante de domicilio, derechos y obligaciones, el instrumento, el plan de evaluación, el instrumento de evaluación, la cédula de evaluación, y todos los documentos que el candidato realizó durante su proceso. Entonces, el grupo de dictamen, que son otras personas también expertas en el área, evalúan el portafolio de evidencias que ustedes entregan como evaluadores. Y ahí nosotros observamos si tiene todos los requisitos. Si coinciden las fechas entre el plan de evaluación, el instrumento de evaluación y la cédula de evaluación, si realmente la sumatoria coincide, si hay suficiencia en la información recolectada, si integra toda la documentación en orden, etcétera. Entonces, la procedencia o no procedencia de ese portafolio de evidencias depende de un grupo de dictamen externo a ustedes. Pero aquí, si ustedes entregan un buen portafolio de evidencias, nosotros podemos apoyar la decisión que ustedes tomaron en esa cédula de evaluación o en ese juicio de la competencia. Y bueno, indicándole al candidato que en caso de resultar procedente ese portafolio de evidencias, que ya también depende de ustedes porque ustedes tuvieron que haber realizado bien ese portafolio de evidencias, nosotros como área administrativa más adelante nos comunicaremos con ellos para iniciar los trámites de emisión del certificado. Es decir, el proceso de ustedes como evaluadores concluye una vez que emiten el juicio de competencia y el candidato les firma ese juicio de competencia o esa cédula de evaluación. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que el candidato resultó todavía no competente? Esta es la expresión correcta, todavía no competente. ¿Por qué? Porque si el candidato resulta todavía no competente, podemos hacer de nuevo el proceso de evaluación, no de capacitación. Puede ser de capacitación, pero a lo mejor ya no lo requiere. ¿Por qué? Porque nosotros previamente ya le vamos a decir en qué falló, cuáles son los criterios que no se cumplieron, cuáles fueron las áreas de oportunidad que pueden mejorar y podemos agendar una nueva cita para hacer de nuevo el proceso de evaluación. Entonces, en este caso, el término correcto es todavía no competente, ¿no? No podemos decir alguna expresión adicional como incompetente o no acreditado o no pasó o no, lo que sea, ¿no? Lo correcto es todavía no competente. Lo mismo que el anterior, evitar en todo momento expresiones de índole personal, subjetivas o ajenas a la evaluación, verificando que el candidato tiene correctamente sus datos, mencionarle sus mejores prácticas, explicarle las áreas de oportunidad y algo que debemos tardarnos más o ponerle más empeño cuando nuestro criterio o nuestro juicio de evaluación es todavía no competente, es indicarle y mencionarle cuáles son esos reactivos que no se cumplieron y decirle
cuáles fueron las observaciones que pusimos a ese incumplimiento, explicarle detalladamente. Hay que proporcionarle las recomendaciones de capacitación, si aún así lo quisiera el candidato, para el fortalecimiento de sus áreas de oportunidad, o pues definitivamente que vuelva a hacer su proceso de evaluación. Explicarle el juicio de competencia sustentado en la falta de la calidad e incumplimiento de las evidencias recopiladas. En este caso, hay que detallarle muy bien qué criterio no cumplió, por qué no lo cumplió, qué le faltó, a lo mejor sí entregó tal elemento, pero qué le faltó anexar, integrar o detallar, ¿no? Preguntarle si tiene dudas al respecto y en su caso resolverlas. Mencionarle, por último, que puede solicitar a la entidad de certificación y evaluación la revisión de su proceso de evaluación en caso de que el candidato quede no conforme, o poner ahí una nota de no conformidad en su cédula de evaluación. Y algo muy importante es que se firme, ¿no? O sea, el candidato, hay veces que como está molesto de que no resultó como todavía no competente, no nos quiere firmar la cédula de evaluación. Entonces, es la importancia de mostrarnos objetivos al resultado, a hacerle entender que no es un resultado que dependa de nosotros, sino de él por su evaluación, y que bueno, vamos a darle diferentes opciones para que el candidato pues pueda acreditar más adelante, ¿no? Entonces, en todo momento, indicarle que su proceso de revisión o de evaluación pueda hacerlo más adelante y hacer de alguna manera que el candidato firme esa cédula de evaluación. ¿Cómo vamos a concluir este proceso de evaluación de la competencia? Bueno, firmando la cédula de evaluación ambos, tanto el candidato como el evaluador, solicitando que el candidato asiente su firma o huella digital de conformidad o inconformidad del juicio de competencia obtenido, otorgando una copia de cédula de evaluación del candidato y solicitando el acuse de recibido. Bueno, aquí en la cédula de evaluación, nosotros una vez que se firman ambas partes, le sacamos una copia y le otorgamos esa copia como acuse al candidato y nosotros nos quedamos con la original. En este ítem, nosotros tenemos que cumplir con el criterio o la competencia de actitud, hábito o valor de la amabilidad. En todo momento del proceso de presentación de resultados al candidato, nos debemos de conducir de manera imparcial, empática, amable y respetuosa, ¿no? Sea cual sea el resultado de evaluación, hay que hacer respetar nuestra postura. Por ello, debemos estar bien sustentados en nuestro resultado del instrumento de evaluación para poder dar soporte a nuestra decisión. Y bueno, pues en caso de que no haya resultado como todavía no competente o como competente, en ambos resultados debemos tener esa actitud, hábito o valor. El siguiente es un video de cómo nosotros podemos presentarle los resultados a nuestro candidato. Indica al candidato el juicio de competencia, el día y hora registrados en el plan de evaluación, acordado con base en el resultado de la suficiencia de la competencia, de la evidencia recopilada, de los instrumentos de evaluación de competencias y del portafolio de evidencias. Hola, Amanda. Buen día, Angeli. Como sabes, el día de hoy te presentaré el juicio de competencia de tu evaluación en el estándar SC0000 armado de avioncitos de papel. Esto de acuerdo a lo programado en el plan de evaluación. Sí, como recordarás, la evaluación se llevó a cabo el pasado 8 de agosto, en la cual demostraste tus habilidades al armar un avioncito de papel. Presentaste un producto que fue el avioncito de papel armado
y demostraste tus conocimientos teóricos del tema al responder un cuestionario, cumpliendo así con cada evidencia que requiere el instrumento de evaluación de competencias. Mostrándole los componentes de los elementos del estándar de competencia en los que presentó incumplimientos y explicándole el motivo de cada incumplimiento registrado en el instrumento de evaluación de competencias. A continuación, se mostrará la situación de los dos juicios de competencia, competente y todavía no competente, logrando apreciar la diferencia entre ambos juicios de competencia. Competente. Debo comentarte que tus mejores prácticas en la evaluación fueron la realización de los dobleces determinados en el manual del modelo a elaborar, cuidar que los bordes del lado izquierdo quedaran perfectamente alineados con los bordes del lado derecho. Tienes áreas de oportunidad que puedes trabajar, como es el caso de la secuencia de dobleces determinada en el manual del modelo a elaborar. Hubo criterios de evaluación que no se cubrieron, como son el cumplimiento de los insumos solicitados para la elaboración del modelo de avión. Sí, lo recuerdo bien. Proporcionándole sugerencias para que continúe con la evaluación y certificación de sus competencias en otros estándares de competencia afines a su perfil o intereses, y mencionándole que la entrega del certificado de competencia la realiza la entidad de certificación y evaluación o el centro evaluador con el que deberá ponerse en contacto. Fuera de ese detalle, hiciste un excelente trabajo. Te recomiendo que sigas preparándote y consultes el listado de estándares de competencia relacionados a este, como puede ser creación de animales de papel o figuras de origami. Lograste obtener el juicio de competente para el estándar SC0000 armado de avioncitos de papel. Muchas felicidades. Lo que sigue es la entrega de tu certificado de competencia. Este documento lo puede realizar la entidad de certificación y evaluación o el centro evaluador. Para este caso, puede ser el centro evaluador. Todavía no competente. Debo comentarte que tus mejores prácticas en la evaluación fueron la realización de los dobleces determinados en el manual del modelo a elaborar, cuidar que los bordes del lado izquierdo quedaran perfectamente alineados con los bordes del lado derecho. Tienes áreas de oportunidad que puedes trabajar, como es el caso de la secuencia de dobleces determinada en el manual del modelo a elaborar. Hubo criterios de evaluación que no se cubrieron, como son el cumplimiento de los insumos solicitados para la elaboración del modelo de avión y el resultado del cuestionario, pues tu respuesta fue incorrecta. Indicándole alternativas para alcanzar la competencia en los aspectos en que se detectaron incumplimientos durante su evaluación, proporcionándole sugerencias para que continúe con la evaluación y certificación de sus competencias con base en el estándar de competencia en el cual se evaluó, y mencionándole que puede solicitar a la entidad de certificación y evaluación o al centro evaluador la revisión de su evaluación y puede agregar una nota de no conformidad en su cédula de evaluación antes de firmarla. Hiciste un buen trabajo. Sé que puedes mejorarlo. Te recomiendo tomar un curso taller de capacitación en este estándar y después solicitar de nuevo el proceso de certificación. Para este proceso, obtuviste el juicio de todavía no competente para el estándar SC0000 armado de avioncitos de papel. ¿Puedo solicitar una segunda opinión de mi evaluación? Claro, puedes solicitar ya sea a la entidad de certificación y evaluación o al organismo certificador la revisión de tu evaluación. Si gustas, antes de firmar la cédula de evaluación, puedes escribir en este documento las inconformidades que tienes. Concluye el proceso de evaluación de competencia solicitando al candidato firme de enterado el juicio de competencia en la cédula de evaluación y otorgando una copia de la cédula de evaluación al candidato. Con esto, hemos terminado tu certificación en el estándar SC0000 armado de avioncitos de papel. Por favor, te voy a solicitar que firmes la cédula de evaluación. Listo. ¿Este documento me lo quedo yo? No, de hecho, te voy a entregar esta copia. Guárdala para los trámites que tengas que hacer más adelante. Está bien. Por último, te voy a hacer la entrega de una encuesta de satisfacción. Esto nos ayudará a saber si fue adecuado el servicio que recibiste durante todo tu proceso de evaluación. Muy bien. Gracias. Listo. Terminé.
Gracias, Amanda. Con esto hemos concluido todo tu proceso de certificación. Ahora solo queda hacer los trámites pertinentes al juicio de competencia que obtuviste. Mucho éxito. Bien, una vez que se emite el juicio de competencia, tanto competente como todavía no competente, lo que tenemos que hacer es integrar toda la documentación en un portafolio de evidencias. Ese portafolio de evidencias, como yo les comentaba, es el que se va a enviar al área administrativa para que un grupo experto, que se llama grupo de dictamen, realice una sesión y dictamine si el portafolio de evaluación es procedente o no procedente. Eso ya depende mucho de la integración y de toda la documentación si se encuentra correcta. Entonces, obviamente lo que importa es que ustedes hayan evaluado correctamente y la cédula de evaluación contenga toda la información y que dé soporte al juicio de competencia que ustedes dan. Pero también depende mucho de la forma en que ustedes integren ese portafolio de evidencias, porque ha llegado a suceder el caso en que el candidato resulta como competente, pero el evaluador no incluye toda la información. Entonces, el grupo de dictamen emite su juicio como no procedente. Y eso realmente no depende tanto del candidato, sino depende de los evaluadores porque no integraron bien ese portafolio de evidencias. Entonces, el portafolio de evidencias, se los voy a mencionar más adelante, pero debe contener tanto, puede ser de manera física o de manera electrónica, todo lo establecido por la normativa del conocer, que son una serie de lineamientos y carátulas que puede tener para obtener de manera ordenada toda esa información. ¿Qué va a incluir ese portafolio de evidencias? Las evidencias de desempeño, las de producto, las de conocimiento y actitud, hábito o valor, de acuerdo a lo solicitado en el estándar de competencia del cual se esté evaluando el candidato. Y bueno, la última de en cuanto al portafolio de evidencias, es la actitud, hábito o valor. En este caso, habla acerca de la limpieza que podemos tener en ese portafolio de evidencias. Indica que todos los documentos, los formatos o todas las evidencias que forman parte de ese portafolio de evidencias deben ser legibles, que se encuentren libres de manchas, de tachaduras o de sobreescrituras y enmendaduras. Puede suceder el caso de que nos equivoquemos en alguna fecha, por ejemplo, que no coincida el plan de evaluación que estipulamos con el documento que vamos a entregar de soporte y a lo mejor nos equivocamos y le pusimos corrector o algún otro elemento para borrar eso, no es correcto. Entonces tenemos que volver a hacer el documento. Entonces, eso es lo que se evalúa en cuanto a actitud, hábito, valor. En este caso tiene que ver con la limpieza. En la siguiente sesión les voy a mostrar un pequeño portafolio de evidencias para que ustedes vean cómo se integra y cuáles son los elementos que debe tener en cuanto a la carátula, los documentos generales, plan de evaluación, instrumento de evaluación, cédula y encuesta de satisfacción.